tanto, resaltamos que Jesús es Dios y Dios es salvación. Así que la salvación solo está en Cristo. Pero aquí hay otra pregunta importante. ¿Cómo funciona la salvación? Vamos a ver que hay 4 aspectos muy importantes que resaltar en cómo funciona la salvación. Los roles del Padre, de Cristo, del Espíritu Santo y del pecado. Veamos, el Padre predestina a la humanidad a ser salvo desde un principio. Ese fue su diseño, eso fue lo que Él quiso hacer desde el Edén. Y de hecho, es el Edén el referente más importante, porque vemos allí que el hombre no tiene que trabajar la tierra, Dios le suple todo gratuitamente y está bajo el cuidado 100% de Dios. De nuevo, ese es el diseño de Dios. Pero ¿qué ocurre? Viene el pecado. Adán y Eva pecaron, por lo tanto fueron destituidos del Edén. No podían entrar. Lo mismo ocurre con el pecado en nuestra vida. Y el rol del pecado dentro de la salvación es este: que el pecado nos aleja de Dios y de su diseño. Pero si pausamos un momento y hablamos por lo menos lo básico del pecado, vamos a establecer 2 cosas. Está el estado del pecado y está el acto del pecado. El ser humano nace con la predisposición a pecar. Y esto es a causa de esta naturaleza caída del hombre que viene a su vez a raíz del pecado de Adán y Eva. Eso es lo que llamamos el estado del pecado. Ahora bien, el acto del pecado es el efecto del estado del pecado. Por lo tanto, es como un síntoma. Y es cuando el ser humano actúa en oposición a la ley eterna de Dios. Así que el estado del pecado provoca el acto del pecado. Así que esa naturaleza caída que yo tengo y que usted tiene antes de venir a los pies de Cristo es la que actúa provocando el acto del pecado. En otras palabras, la condenación del condenado es causada por su pecado, por el estado del pecado que provoca el acto del pecado. Pero la salvación de los salvos proviene solo de Dios. ¿Y cómo es que Dios hace accesible entonces esa salvación? Vamos al rol de Cristo. Cristo nos da derecho a la salvación por su obra cumplida. Cristo cumple la ley. La ley usted y yo no la podemos cumplir. Pero Cristo vivió la vida perfecta que usted y yo no podemos vivir y nos atribuye su santidad, nos atribuye su obra y por medio de Él somos adoptados a la familia de Dios y tenemos esperanza de vida. Y como Cristo nos da derecho a la salvación por su obra cumplida, amado, tenemos que entender que la paga del pecado es muerte, pero que Cristo no pecó. Así que la muerte no podía retenerlo porque no había en él pecado. Por lo tanto, el hecho de que Cristo haya vencido a la muerte significa que a nosotros los creyentes también se nos ha concedido la victoria sobre la muerte. Lo vemos a la luz de Romanos 8, donde dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. También lo vemos en 1 Corintios 15:20, donde Cristo es primicia de los que durmieron. Lo que significa que lo que ocurrió después de la muerte de Cristo, la resurrección, es la primera de muchas, porque es primicias de los que en Él duermen. O sea, que los creyentes que han dormido igualmente resucitarán con Cristo y seremos glorificados. Tal cual lo establece en Juan capítulo 14, donde dice: porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y el cuarto agente dentro del proceso de la salvación es quizás el más activo y el más importante en nuestra vida: el Espíritu Santo. Y les explico por qué. El Espíritu Santo es el agente principal y más activo dentro del proceso de la salvación del hombre. Particularmente dado a esto, el hombre es depravado totalmente. Y esto es un punto doctrinal sumamente importante que lo entendamos. La depravación total significa que aunque el hombre no arrepentido sí es capaz de hacer cosas entre comillas buenas o benévolas o altruistas o de buena fe, y que incluso el hombre no arrepentido sí puede ser excelente en su vida como ciudadano, este punto doctrinal establece que nada de eso tiene mérito ante Dios en cuanto a salvación.
y que el hombre natural, no arrepentido y sin la intervención del Espíritu Santo, es completamente incapaz de salvarse a sí mismo, ni siquiera desear ni entender la necesidad que tienen de salvación. Y Pablo nos establece en 1 Corintios 2:14 que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente. Pero ya que entendemos un poco el punto de la depravación total, hay que establecer que en respuesta a esa depravación total, Dios provee gracia previa en preparación o anticipación al mensaje del Evangelio. ¿Qué significa? Que el Espíritu Santo prepara el terreno para la semilla que ha de ser sembrada. Que la única manera y razón en la cual usted y yo podemos entender y responder positivamente al mensaje del Evangelio es precisamente por ese trabajo previo del Espíritu Santo en nuestra vida, que nos permite responder desde nuestro libre albedrío. Porque tenemos solo dos opciones: o nos resistimos al llamado de Dios, o nos dejamos atrapar por el amor del buen pastor. Y el Espíritu Santo provoca entonces fe, provoca también arrepentimiento. ¿Pero fe en qué? En que ya Cristo venció. Cristo hizo por nosotros lo que nosotros somos incapaces de hacer y que podemos confiar en Él, como se confía en un paracaídas. Y una vez respondemos positivamente al mensaje de la salvación, somos perdonados inmediatamente. Eso se llama justificación. Y somos regenerados. Se nos da una nueva naturaleza, diferente a esa naturaleza caída que nos provoca el querer como el hacer. Y cuando hablamos de eso, estamos hablando del pecado. E inmediatamente somos adoptados dentro de la familia de Dios. Y esto tiene unas implicaciones culturales, porque en la antigüedad, cuando una persona era adoptada, ocurría lo siguiente: la vieja identidad con la que nació era desechada por completo, pero sobre todo eran perdonadas todas sus deudas, porque ahora su identidad era totalmente nueva. Perdía su apellido, sí, pero adquiría una nueva identidad desde cero, nueva. Incluso le da el derecho de heredar. ¿Usted ve a Cristo allí? Porque la Biblia establece que somos coherederos por medio de Cristo. Y como la adopción es inmediata, necesitamos un proceso también que nos lleve a lo largo de la vida. Allí entra la santificación, que es obra del Espíritu Santo progresiva durante lo largo de nuestra vida. Y eso permite que nosotros perseveremos, porque de nuevo todo lo que el Espíritu Santo hace permanece, incluyendo nuestra fe y nuestra nueva naturaleza. Amado, en otras palabras, una vida cristiana, una vida llena de fe, una vida en total dependencia de Cristo, solo la puede provocar el trabajo del Espíritu Santo. ¿Y cómo se hace visible? Amado, se expresa en amor y obediencia a Dios, según lo establece Gálatas 5:6 y Hebreos 5, versos 8 y 9. Y por último, ocurre la glorificación, que no es otra cosa que cuando usted y yo trascendemos de este mundo, ya sea por muerte o porque Cristo vino a buscar su iglesia. Es la consumación de la salvación. Es el último paso para realmente se complete esa obra de salvación en nuestra vida. Y todas esas cosas hermosas son hechas posibles por el trabajo del Espíritu Santo. Pero para que eso ocurra, tenemos que escuchar el Evangelio. Escuchar el Evangelio.